Pero básicamente cuando hablamos del sangrado anormal, sabemos que con el trabajo, las diferentes actividades que la mujer hace, pues definitivamente el sangrado anormal es algo que llega a afectarle grandemente y que muchas veces esperan hasta que ya definitivamente tienen problemas serios para llegar a consultar. Los cambios hormonales que se dan durante el ciclo, recordemos que básicamente en la etapa inicial lo que se requiere es la presencia de estrógenos. Hasta después que se da la ovulación es que comienza a producirse la progesterona y por supuesto dependerá del estímulo también de la hormona luteinizante el que se dé un adecuado rompimiento del folículo para que se nos dé la ovulación. No todas las mujeres son iguales, definitivamente tenemos diferentes cambios en los niveles hormonales a lo largo del ciclo y dependiendo de la edad de la mujer. Y por supuesto la variación del ciclo menstrual va a tener variaciones fisiológicas, siendo las más importantes las que se dan en la perimenarquia y en la perimenopausia. Muchas mujeres soportan los problemas de sangrados anormales a lo largo de toda su vida y ellas lo consideran como normal, ¿verdad? De repente uno llega y le pregunta, ¿usted sabe cuánto es su regla? No, todos los meses. ¿Cuántos días le dura? 8, 10 días. Y para ellas eso ha sido normal, porque nadie le comentó que a lo mejor tenía que tener otra cantidad. Sin embargo, vemos que alrededor de los 47, 48 años tenemos que tener una rápida resolución de toda la sintomatología. Entonces, consideramos como normal en la menstruación una duración de 2 a 8 días, un intervalo de 21 a 35 días, con un volumen promedio de 20 a 60 mililitros. Por supuesto, mencionábamos los extremos de la vida tienen un alto porcentaje de ciclos anovulatorios. ¿Qué es entonces la hemorragia uterina anormal? Cualquier hemorragia con duración, frecuencia y cantidad excesiva para una paciente en particular. Es decir, a esta paciente su regla le venía cada mes y le duraba 3 días. Hoy le duró 6, aunque no se salga de lo normal, pero para ella ya es una anormalidad y amerita una evaluación. La hemorragia uterina anormal ocurre en el 50% alrededor de la perimenopausia, un 30% de los casos en la edad reproductiva, un 20% en la adolescencia y un 1% en la niñez. Todos estos conceptos que hemos manejado de metrorragia, menometrorragia, etc., están descontinuados desde hace muchos años. La FIGO en 2011 sacó una terminología nueva que todavía nos rehusamos a utilizar. Aquí hablamos de disturbios de regularidad, hablamos de un sangrado menstrual irregular en que se da en intervalos menores a 20 días, amenorrea cuando hay 90 días sin ver sangrado, disturbios en la frecuencia, sangrado menstrual infrecuente cuando hay 1 o 2 ciclos en un lapso de 90 días, sangrado menstrual frecuente cuando hay más de 4 ciclos en 90 días, disturbios de cantidad, sangrado menstrual profuso es aquel excesivo que interfiere con la calidad de vida, profuso y prolongado, sangrado menstrual leve, y en los disturbios de duración, un sangrado prolongado arriba de 8 días, un sangrado corto menor de 2 días y un sangrado irregular no menstrual. Hablamos del término de hemorragia uterina disfuncional, aquella que no está producida por causas anatómicas, así que definitivamente tiene que ser un diagnóstico de exclusión. Una vez que nosotros hemos descartado las causas genitales o extragenitales, entonces podemos asumir que estamos hablando de una hemorragia disfuncional. Siempre la hemorragia disfuncional puede ser de 2 tipos: anovulatoria, que se produce como consecuencia de un estímulo prolongado de los estrógenos, sin oposición de la progesterona, que es la causa más frecuente de hemorragias disfuncionales. Y las ovulatorias,
que usualmente se caracterizan o se asocian a una insuficiencia del cuerpo lúteo. ¿Cuál va a ser la característica? Que cuando son de tipo ovulatorio van a presentar intervalos más cortos o más frecuentes. Definitivamente tenemos que evaluar todas las posibles causas desde la infancia hasta la posmenopausia, ¿verdad? Tomando en cuenta cuáles son las características propias, buscando siempre en la niñez aquellos trastornos endocrinológicos, el abuso sexual, incluso la introducción de objetos extraños en el área genital, que puede ser en juegos u otro tipo de traumas. En las adolescentes siempre a la cabeza lo que es la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis. En la edad reproductiva, siempre, ¿verdad? Aunque la paciente niegue relaciones sexuales, nuestra obligación es descartar primero un embarazo. Lastimosamente, hay muchas pacientes que mienten y nos hacen caer en errores diagnósticos. Nos dicen, no, si yo nunca he tenido relaciones sexuales, y cuando nos damos cuenta, tienen embarazos avanzados, incluso algunas ya prácticamente a punto de tener el bebé. En la perimenopausia, los problemas relacionados con la ovulación, fibromas, pólipos, trastornos endocrinos, y lo que es más importante es que en la posmenopausia siempre tenemos que ir pensando en los problemas relacionados con malignidad. Entonces volvemos a la clasificación 2011, ¿verdad? HUA crónica o hemorragia uterina anormal crónica, hemorragia uterina anormal aguda y hemorragia uterina intermenstrual. La crónica es aquella que tiene 6 meses de duración, la aguda cualquier episodio que requiera una intervención inmediata y la intermenstrual es aquella que se presenta entre 2 ciclos bien definidos. Estos son los conceptos, los 3 conceptos con los que nosotros actualmente tenemos que jugar. Como les mencionaba, está descrito desde 2011 y nos refiere al sistema de clasificación o de diagnóstico de Pan-Cohen. Básicamente lo que hacemos es un acrónimo que nos facilitaría a la hora de estar escribiendo en el expediente poder ubicarnos cuál es el problema que tiene la paciente. Entonces, el acrónimo se compone de 2 palabras, PAN, que nos hace referencia a la palma de la mano, y COIN, que es una estructura similar a moneda en inglés. Entonces, ¿qué representa cada una de las letras? La P es pólipo, la A es adenomiosis, la L es leiomioma y la M se relaciona a malignidad. Estamos hablando de este lado de causas estructurales o anatómicas y en las otras estamos hablando de causas sistémicas o iatrogénicas, ¿verdad? La C es coagulopatía, la O es disfunción ovulatoria, la E es problemas endometriales, la I es problemas iatrogénicos y la N otros problemas no clasificados. Importante cuando hablamos de iatrogenia. ¿Por qué podemos relacionar iatrogenia con hemorragia uterina normal? Llega la paciente con HUA, le damos 3-4 días de tratamiento con anticonceptivos, suspende el medicamento y vuelve a presentar. El objetivo, vamos a ver, siempre es tratar de simular un ciclo fisiológico. Y los ciclos fisiológicos no son de 3 ni de 5 días. La otra es, ya hemos hablado que Depo-Provera no tiene cabida en el manejo de la hemorragia uterina normal. De repente nos llegan pacientes que les han puesto 2, 3, hasta 5 Depo-Provera seguidas y por supuesto después tenemos un problema de atrofia y tenemos que darle hormonas para revertir ese sangrado. Cuando hablamos de causas endometriales, ¿a qué nos referimos? A veces los mecanismos reguladores locales de la hemostasia pueden llegar a tener una alteración. Hay deficiencias en la producción local de sustancias vasoconstrictores como la endotelina 1 y la prostaglandina F2-alfa, y esto provoca alteraciones en la lisis acelerada del coágulo endometrial y de ahí se van provocando otros trastornos. Cuando hablamos de los miomas, la clasificación Pan-Cohen tiene una subclasificación. Entonces, a la M teníamos que agregarle uno de estos números, que nos va a ubicar con solo ver el número cuál es la localización de ese fibroma.
0 si es pedunculado intracavitario, 1 si tiene menos del 50% intramural, 2 cuando tiene más del 50% intramural, en el caso de los miomas submucosos. En el caso de los otros miomas, ahí vemos la relación que tienen con el miometrio o con la capa serosa, y en base a eso vamos a asignarle el número. Y hablamos de fibromas híbridos que pueden tener varios componentes. Y ahí vemos los diferentes ejemplos. Si nos acostumbramos a poner en la historia clínica el acrónimo PAN-COL, fácilmente podemos identificar cuál es la patología que se nos presenta. En este caso, un mioma submucoso. Acá, adenomiosis. Acá tenemos un pólipo y aquí estamos especificando una causa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues por supuesto, no todo lo que salga por ahí abajo viene de vagina. Hay que tomar en cuenta que también puede ser un sangrado de origen de vías urinarias, puede ser un sangrado del recto, y por supuesto tenemos que investigar todo lo que a esto refiere: presencia de varices, traumatismos, infecciones y otras alteraciones a ese nivel. Las pacientes a veces no nos dan una buena historia clínica, ¿verdad? Y ya hemos pasado a hacer operaciones pacientes en condiciones críticas que al final tenían un sangrado local. Entonces tenemos que ser muy acuciosos en esa situación. ¿Cuáles son las 4 dimensiones que tenemos que evaluar? La frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen del sangrado. Definitivamente es importante evaluar el tipo y el número de toallas y cada cuánto la mujer se cambia las toallas a lo largo del día o a lo largo de la noche. Cambios en sus hábitos. Muchas mujeres, el sangrado es tan fuerte que faltan al trabajo, dejan de asistir a reuniones o tienen que dar en su cartera 2 o 3 cambios de ropa, ¿verdad? Entonces definitivamente son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de factores de riesgo, recordemos que la terapia estrogénica sin oposición nos provoca un alto riesgo de hiperplasia y de cáncer de mama. Si nosotros tenemos una mujer a la que le estamos dando terapia de reemplazo y todavía tiene útero, siempre tenemos que dar la terapia de oposición con progesterona. Otros factores de riesgo: menopausia tardía después de los 55 años, nulliparidad, síndrome de ovarios poliquísticos, obesidad, diabetes, terapia con tamoxifeno y cáncer colorectal no polipósico de tipo hereditario. Los diferentes factores de riesgo van a tener un impacto en el riesgo de cáncer, pero si nos vamos sumando, si aumentamos la edad, el incremento de peso, la historia familiar, la historia de infertilidad, definitivamente vamos a tener pacientes con mucho mayor riesgo. Es relativamente frecuente ver a aquellas pacientes el manejo de infertilidad que nos aparecen con cuadros de hiperplasia e incluso de cáncer endometrial por la misma influencia de los estrógenos sin oposición. Entre los 19 y los 39 años, las causas más frecuentes: embarazo, lesiones estructurales, ciclos anovulatorios, mal uso de la anticoncepción hormonal, hiperplasia endometrial, pero siempre hay que considerar los problemas malignos. De los 40 años a la menopausia, usualmente son ciclos anovulatorios y también podemos tener problemas de hiperplasia, carcinoma, atrofia y fibromas. En cuanto a las generalidades de diagnóstico, pues definitivamente la prueba de embarazo, los niveles de gonadotropina cuando sospechamos algo relacionado al embarazo, evaluar la necesidad de pruebas endócrinas, la realización de la biopsia endometrial y otras pruebas complementarias como la sonohisterografía, la histeroscopía y la ultrasonografía transvaginal. Ahí tenemos en resumen las pruebas básicas. Aquí es donde vamos a investigar desórdenes de la población. Aquella paciente que nos dice que ha tenido sangrados abundantes desde su menarquia. Aquella que ha tenido cuadros de hemorragia postparto
sangrados relacionados a actos quirúrgicos, sangrados asociados con el trabajo dental o que tienen 2 o más de los siguientes síntomas: moretones, epistaxis, sangrado de las encías o historia familiar de síntomas de sangrado. La ultrasonografía pélvica definitivamente es una prueba de primera línea en el diagnóstico de este tipo de patologías. Lo ideal sería tomar el examen en los días de la fase inicial, 4, 5 o 6 del ciclo de sangrado, cuando el endometrio se espera que sea más delgado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El grosor esperado en la fase proliferativa es de 4 a 8 milímetros y en la fase secretora es de 8 a 14 milímetros. Por supuesto, tenemos que relacionar lo que vamos a encontrar con las diferentes etapas del ciclo. Aquí tenemos un endometrio delgado de una fase folicular temprana, un endometrio trilaminar de la fase periovulatoria y a un endometrio con un mayor brillo que es el postovulatorio. En cuanto a las recomendaciones de exámenes en mujeres posmenopáusicas, el Colegio Americano recomienda tamizaje arriba de los 4 milímetros y el Colegio de Radiólogos arriba de 5 milímetros. Entonces, usualmente, que si tomamos 4 o tomamos 5, lo importante es que siempre investiguen. Cuando comparamos lo que es la ultrasonografía pélvica en la posmenopausia, dependiendo de cuál de los 2 parámetros tomamos, realmente los resultados no son tan significativos. La sensibilidad de ambos valores es prácticamente lo mismo. Lo que cambia un poco es la especificidad cuando utilizamos un valor mayor de 5 milímetros. La histerosonografía definitivamente es una herramienta importante. Ya la hemos visto en muchas ocasiones y utilizamos una solución para dilatar la cavidad y de esta forma podemos visualizar pólipos o miomas mucosos. Si comparamos sensibilidad y especificidad ultrasonografía contra histerosonografía, sensibilidad de la ultra 75%, la histerosonografía 93%, especificidad de la ultra 76% contra 94%. Definitivamente en aquellas pacientes donde hay duda diagnóstica es muy útil el enviar una histerosonografía. Ahí vemos las diferentes imágenes. Esta es la misma paciente después de la resección a través de histeroscopia. Biopsia endometrial. ¿A qué pacientes tenemos que tomarle biopsia? Todas las mujeres arriba de 40 años o aquellas que presentan factores de riesgo para cáncer de endometrio, como son nulíparas con historia de infertilidad, sangrado irregular abundante de reciente aparición, obesidad, ovarios poliquísticos, historia familiar de colon o endometrio, terapia con tamoxifeno o pacientes jóvenes que no mejoran después de 3 meses de tratamiento. Definitivamente tienen una alta sensibilidad para cáncer de endometrio e hiperplasia. Sensibilidad del 99.6% y especificidad del 91%. Y ese es un pleito de siempre, ¿verdad? Les hemos pedido que tengan endosángenos periféricos y todavía se oye que digan no tenemos. ¿Por qué? Tendríamos que tener en todas las unidades. Alguien me decía, le preguntaba a alguien, ¿y ustedes por qué no hacen? Por el tiempo, me dice, porque a veces nos vamos a tardar más. Mentira, sí. El cuidado que tenemos que tener, ustedes ven, el de esta imagen tiene las patitas ahí para que se quede y haga el vacío en solito. El otro tipo que hay, ustedes lo sacan hasta el final, que igual tiene un clic que detiene la jeringa y no necesita hacer nada más. Vamos a ver si corre esto. Realmente, ¿cuánto dura el procedimiento? Hablamos de 2 o 3 minutos, ¿verdad?
Este es el otro tipo de dispositivo. Este no tiene patitas, pero aunque no tenga patitas, siempre tiene el sistema de bloqueo. Cuando ustedes llegan hasta ahí, la jeringa se detiene y no necesitan estar haciendo la presión para el procedimiento. Ya en esta paciente, pues ya habíamos hecho la limpieza. No necesitamos en la mayoría de ocasiones ni siquiera colocar tenacro. Es sumamente delgada y realmente entra sin mayor dificultad. La ventaja que tiene es que tiene guía. No sé, no entra con mayor facilidad. Si ustedes ven que hay resistencia o es el otro tipo que no tiene guía, entonces ahí sí pueden utilizar el tenacro, ¿verdad? Pero vieron que este entró sin mayor problema. Lo más que llevamos ahorita son minutos, ¿verdad? Entonces, decir que no lo voy a tomar porque no tengo tiempo no es una excusa válida. Y la muestra es buenísima. Si después el patólogo nos dice que no llevaba nada, pues es mentiroso. Una muestra abundante. Así que todos deberían de tener endosample en sus diferentes unidades, ¿verdad? Si hablamos de la comparación de un endosample contra el legrado normal, es mucho mejor la muestra obtenida por endosample que por el legrado y curetaje. Aquí vemos la comparación: dilatación y curetaje, sensibilidad del 65 al 90%. Con los endosamples más modernos podemos llegar a tener sensibilidades cercanas al 100%. ¿A quiénes le vamos a hacer el gran diagnóstico? Cuando una paciente no es capaz de tolerar una biopsia en consultorio, cuando la biopsia de consultorio ha sido insuficiente y la mujer tiene un alto riesgo de carcinoma, después de una histología benigna, en mujeres que persiste el sangrado normal, cuando la estenosis cervical impide la realización del endosampler o cuando hay un procedimiento quirúrgico concomitante. A lo mejor le van a hacer una video con un quiste global o algo, no lo vamos a hacer sufrir en el consultorio y mañana le vamos a hacer otro procedimiento. Ahí es que aprovechar el momento anestésico. Histeroscopía definitivamente es lo estándar, porque nos permite ver, tomar muestras e incluso en algunas ocasiones tratar. Tiene una sensibilidad del 97%, una especificidad del 93 al 100%. Ahí tenemos un mioma, ahí tenemos el asa del resectoscopio y podemos, como decíamos, hacer diagnóstico y de una vez ir tratando. ¿Cuál es el tamaño que consideramos apropiado para una extracción de un mioma submucoso? Se habla usualmente de los 4 centímetros. Sin embargo, dependerá de la habilidad de quien realice el procedimiento si se puede optar a 2 o más sesiones para ir quitando miomas que son mucho más grandes. Ahí tenemos un roller para hacer ablación endometrial. Cuando ya hablamos de los objetivos del manejo, es controlar el sangrado, prevenir las recurrencias y preservar la fertilidad. Hablábamos de que tenemos que simular un lapso de 21 días de tratamiento tratando de ser lo más fisiológico posible. Tenemos en la institución el valorato de estradiol de 1 miligramo, que es nuestra detección para el manejo agudo de la hemorragia uterina normal. La dosis del valorato de estradiol para el evento agudo es de 8 miligramos. No es de 1 ni de 2. Hablamos de 8 miligramos al día, entonces hablamos de 2 tabletas cada 6 horas. Podemos duplicar incluso la dosis si no hay resultados en 48 a 72 horas. Y una vez que el sangrado se ha controlado, disminuimos la dosis a 2 miligramos día, pero lo completamos por 21 días más. Recordando que ya cuando estamos en esos 21 días para finalizar el tratamiento, le vamos a agregar los últimos 10 días progesterona micronizada, que es lo que nosotros tenemos actualmente. Danazol es una opción de tratamiento, es realmente la última opción por los efectos secundarios.
realmente yo creo que ya prácticamente está cayendo en desuso, pero la posología es de 200 miligramos durante 3 a 6 meses. Cuando utilizamos danazol es de descontinuarlo en el momento en que aparecen los primeros efectos secundarios, porque si no estos efectos pueden ser irreversibles. Anticonceptivos orales, pues lo que hay que tener cuidado es que tengan 30 microgramos de estradiol, no usarlo de baja dosis para el manejo agudo de la hemorragia uterina anormal y por supuesto, una vez que controlamos el sangrado, en un primer momento le podemos dar hasta 4 tabletas por día y cuando controlamos el sangrado lo mantenemos con una tableta diaria por 21 días más. Los AINES pueden ayudar, podemos utilizar el ibuprofeno, que es el de menores efectos secundarios y menor daño renal, 400 miligramos cada 8 horas y esto nos ayuda bastante a disminuir el sangrado. ¿Qué tenemos nosotros en el mercado? Bueno, tenemos también el 17-estradiol y ya regresó también los estrógenos conjugados, que desaparecieron un tiempo del escenario. Entonces, valerato de estradiol, hablamos de una dosis inicial de 2 tabletas cada 6 horas, una dosis de mantenimiento de 1 cada 12 horas por 21 días. El 17-estradiol, una tableta de 2 miligramos cada 6 horas. De estrógenos conjugados, una tableta cada 6 horas y siempre los 21 días para finalizar el tratamiento, tomando en cuenta que hay que agregarle un progestágeno en la segunda fase. Podemos, cuando utilizamos anticonceptivos orales, cada 6, cada 8 horas durante 5 a 7 días y una vez controlado el sangrado, una tableta cada día por 21 días más. Tenemos la opción de ciclos extendidos. Se han hecho estudios de ciclos extendidos con microginón y con clormadinona. Hay diferentes productos de clormadinona en el mercado nacional, en los cuales se utilizan por 84 días continuos. Es decir, le doy 4 ciclos continuos, sin descanso. No hay problema. Y se ha visto que son excelentes para controlar la hemorragia anormal. Después de 4 ciclos, descansa una semana y podemos reiniciar otros 4 ciclos continuos de tratamiento. El manejo a largo plazo, pues aquí sí ya cambia la situación, ¿verdad? Los anticonceptivos orales pueden ser nuestra opción de escoger. En el caso de la que la paciente desea un embarazo a corto plazo, pues optamos por inductores de la ovulación o incluso pudiéramos optar a dar solo un progestágeno durante 10 a 12 días en la esperada etapa lútea. Siempre recordar que usualmente el estrógeno en la mayoría de anticonceptivos es el mismo. Lo que va a cambiar es el progestágeno y los diferentes efectos beneficiosos incluso que pueden tener los diferentes progestágenos. Cuando hablamos, por ejemplo, de efectos androgénicos, ahí el de elección es ciproterona, ¿verdad? Pero también si los efectos androgénicos no son muy pronunciados, puede ser una buena opción utilizar clormadinona o utilizar drospirenona. Dependerá de cuál sea la característica de nuestra paciente, cuál es el medicamento que vamos a seleccionar para el manejo a largo plazo. Dienogest es una molécula más reciente en nuestro mercado, porque en el mercado internacional tiene muchos años. Tiene el efecto combinado de las 19 norprogestinas y los derivados de la progesterona natural y también tiene un muy buen efecto en el manejo de la hemorragia uterina disfuncional. Aquí vemos el Dienogest tiene aproximadamente 1/3 de la actividad antiandrogénica del acetato de ciproterona. Incluso tiene un efecto antiandrogénico mayor que drosperinona y clormadinona. Este es un estudio del cambio en los ciclos después del uso de diferentes medicamentos y sí ha demostrado ser efectivo en el manejo de la hemorragia uterina abundante, ¿verdad? Este es otro estudio que se hizo un doble ciego, placebo contra valerato de estradiol y Dienogest, con muy buenos resultados. Ahí vemos la reducción en el volumen de sangrado
después de varios ciclos de tratamiento. Objetivos de manejo de la hemorragia uterina normal, pues recordar que tenemos como disposición a nivel internacional ya no es segunda ni tercera línea, es primera línea de manejo el dispositivo liberador de levonorgestrel. Nosotros todavía tenemos que usarlo con bajo protocolo, pero a nivel internacional está justificado incluso su uso en pacientes adolescentes. Vemos los efectos antes de la inserción, después de la inserción, en un año hay un menos 97% de comparación de sangrado. Muchas de las pacientes luego de 6 meses entran en menorrea. Y por supuesto, a la larga, si bien el costo inicial es relativamente alto, sale mucho más barato que estar dando mensualmente anticonceptivos u otro tipo de medicamentos. Comparamos a INES, antifibrinolíticos, agonistas del GnRH y el dispositivo, ¿verdad? Anda bastante similar a que estuviéramos utilizando agonistas del GnRH, a sabiendas que los agonistas no podemos utilizarlos por tiempo prolongado por el riesgo también de osteoporosis y otros efectos secundarios. Valoración de niveles de hemoglobina, pues definitivamente muy buenos resultados. Efectividad, costo-beneficio de utilizar el dispositivo liberador de levonorgestrel en hemorragia idiopática. Las conclusiones es de que aún cuando relacionamos costo-beneficio, la mirena es una buena opción de tratamiento. Lo que les mencionaba, últimamente están apareciendo más estudios de su uso en adolescentes. Incluso hay otras variantes en los Estados Unidos con concentraciones diferentes de levonorgestrel. Algo bien importante, aunque no es prácticamente el tema, pero cuando hablamos de hiperplasia endometrial, recordemos que no es lo mismo estar manejando una hiperplasia simple o una hiperplasia con atipias. Lo ideal en una hiperplasia con atipias sería recurrir a la histerectomía, pero hemos tenido pacientes muy digestas con problemas de hiperplasia atípica. ¿Podemos optar al tratamiento médico? Sí podemos, pero no a las dosis usuales. No le vamos a dar 100 miligramos de progesterona micronizada, ahí vamos a utilizar 200 a 400 miligramos y por periodos más prolongados. Y por supuesto, no olvidar la biopsia de control después de los 3 o 4 meses de tratamiento. Manejo quirúrgico, pues realmente el manejo quirúrgico está descrito cuando ya agotamos todas las opciones médicas, ¿verdad? O cuando el riesgo de someterla a una operación es mucho mayor. La ablación endometrial es una opción, veíamos la imagen ahí del roller, ¿verdad? Pero realmente se ha visto que un 25 a un 50% de los pacientes en un periodo de 6 meses van a estar nuevamente consagrados. Bueno, yo creo que tratamos de abordar un poco rápido, ¿verdad? Así que lo importante es que hagamos un buen diagnóstico con esta cosa. Gracias. Bueno, aunque sea así, pero